para mencionar dos cosas relacionadas con la obra misionera. Les invito a abrir sus Biblias en el libro de los Hechos, capítulo 11. Hechos, capítulo 11. Y en este pasaje nos va a aclarar acerca de lo que significa la obra misionera. A veces confundimos el trabajo evangelístico, el trabajo del evangelismo, con el trabajo misionero. Son dos cosas totalmente diferentes. Si bien es cierto que está estrechamente relacionado el evangelismo con misiones, pero son dos cosas totalmente distintas. En el libro de Hechos, capítulo 11, en el versículo 19 hasta el versículo 26, vamos a encontrar tres pasos, tres asuntos relacionados con lo que significa el trabajo o la obra misionera. En este capítulo, si ustedes se pueden dar cuenta, dice el versículo 19, ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino a solo los judíos. Hubo una persecución en la ciudad de Jerusalén y muchos creyentes salieron por causa de esa persecución, se fueron a otras ciudades, pero predicaban la palabra, hacían evangelismo, pero dice en el versículo 19 que solo hacían evangelismo a los judíos. Versículo 20 ahora. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos anunciando el evangelio del Señor Jesús. Ahora en el versículo 20 ya no solamente hicieron evangelismo con los judíos, sino hicieron evangelismo con los gentiles, es decir, los griegos. Entonces la palabra del Señor se empezó a extender. Ahora, pensemos en esto. Evangelismo se define como dar a conocer a Jesús y que la gente pueda recibir a Jesús. Eso es lo que significa evangelismo. Evangelismo en una manera muy sintetizada significa dar a conocer a Cristo y hacer que la gente reciba a Cristo. Ese es evangelismo, así simplemente. Pero la obra misionera es otra cosa. Cuando nosotros compartimos en la calle a una persona del mensaje de Jesús, estamos haciendo evangelismo. Cuando hablamos con nuestros familiares en la casa y les compartimos de nuestra fe, estamos haciendo evangelismo. Pero la obra misionera es distinta. Ahora veamos, por favor, vamos hasta el versículo 22. Y llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía, y cuando llegó vio la gracia de Dios y se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. ¿Quién eran todos? Todos aquellos que recibieron a Jesús, que recibieron el evangelio por aquellos que salieron de la persecución y se reunieron. Ahora, regresemos un poquito. Versículo 21 dice, y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. El grupo de creyentes que se convirtió al Señor fue la primera misión de la iglesia de Antioquía. Ahí se formó esa misión con el grupo de creyentes. Esos creyentes que recibieron el mensaje de los de la persecución de Jerusalén se reunieron en la ciudad de Antioquía o eran habitantes de la ciudad de Antioquía y empezaron a congregarse para poder aprender más de la palabra de Dios. Nuestro hermano Jorge mencionó Efesios capítulo 4, versículo 11, donde dice que el Señor Jesucristo constituyó en primer lugar apóstoles. Y nuestro hermano mencionó acerca que la palabra apóstol significa enviado. La palabra apóstol es una palabra griega, la palabra misionera es una palabra latina. Apóstol y misionero es lo mismo, pero apóstol es en griego y misionero es en latín. El latín era el idioma que utilizaban los romanos. El misionero y el apóstol es lo mismo en el sentido gramatical, significa enviado. Cuando un misionero va a un lugar,
Por ejemplo, los que vinieron aquí a Nesa fueron enviados por cierta iglesia para traer el evangelio, y los que creyeron en Cristo se reunieron aquí y se formó la misión. Evangelismo es simplemente compartir el evangelio, pero la misión es el grupo de creyentes que se reúne para ser edificados, seguir aprendiendo de la palabra y con la finalidad de poder llegar a ser una iglesia. Ahora veamos el versículo 26. Versículo 26. Y se congregaron allí todo un año, ¿con quién? Con la iglesia. ¿Cuál iglesia? La iglesia de Antioquía. Entonces, una misión va a dar lugar a una iglesia. ¿Cuál es la finalidad de hacer misiones? Que en determinado lugar, esa misión se convierta en una iglesia para seguir proclamando la gran comisión. Entonces, no confundamos lo que es evangelismo a lo que hace lo que tiene que ver con la obra misionera. Cuando llegaron aquí los españoles, traían sacerdotes, traían monjes que eran misioneros. ¿Cuál era la finalidad de los misioneros? Llegar a los pueblos indígenas, transmitirles el mensaje que ellos traían, evangelizarlos, porque así se dice en la historia, los evangelizaban para poder formar un grupo. ¿Y cómo se le llamaba a los grupos donde ellos empezaban a levantar su obra? Se llamaban misiones. Se llamaban misiones. Y de tal manera que esas misiones a futuro se convirtieron en iglesias. Bueno, este es el concepto del Nuevo Testamento. Una cosa es que yo predique en el metro, o que predique en el camión, o que le hable en la calle a alguien y hable del evangelio, y otra cosa es que haga una misión. Eso es totalmente diferente. Una misión es el lugar y el grupo de personas donde se reúnen para poder ser edificadas y poder llegar después a proclamar el mensaje del evangelio. Veamos por favor, versículo 26. Dice de la siguiente manera: y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Miremos que ya aquí en la ciudad de Antioquía se formó una iglesia. ¿Qué está haciendo? Lo mencionó el hermano también, el hermano David. ¿Qué está haciendo el hermano Miguel Juárez en Zapopan? Está levantando una misión. ¿Cuál es la finalidad de tener una misión ahí? De que a futuro se convierta en una iglesia. Queremos ver una iglesia allá, ¿sí? Entonces, cuando la iglesia del Mesías envió misioneros aquí, se formó una misión. Así éramos nosotros hace unos años. Hace cerca de 40 años éramos la misión Príncipe de Paz. En 1987 nos convertimos en iglesia. ¿Cuál es la finalidad de la iglesia? Seguir abriendo más campo misionero para que haya más iglesias. De tal manera que el Señor nos permitió tener después la iglesia de Huautitlán, la iglesia de Chalco, la iglesia Mahanaí, y nuestro deseo es seguir haciendo todavía la obra misionera como también ustedes lo desean. Entonces, esa es la finalidad, hermanos. La razón de por qué nos estamos reuniendo es porque deseamos que la obra del Señor se haga. Es decir, las misiones se puedan hacer para que a futuro sean iglesias. Esa es la finalidad. Bien, ahora, déjenme decirles una segunda cosa. Hace unas semanas estaba revisando las cosas de la hermana Mari. Este año cumplimos 7 años de estar sin la presencia de la hermana Mari. Y estaba revisando sus cosas y encontré un sobre. Lo abrí y pensé que tenía $1,000,000, pero no. Tenía una carta. Y resulta que esta carta fue un proyecto que la hermana Mari, junto con la Unión Femenil, en el 2005, tuvieron a bien para sostener un misionero. Quiero leerles y
En un momento les voy a dar a cada iglesia, les voy a dar la copia de esta carta, porque miren lo que dice. Dice, Unión Femenil, está enviada esta carta a las uniones femeniles de nuestra asociación. Dice, Unión Femenil presente, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún, Hebreos 6:10. Por medio de la presente y con el gusto de poder tener un acercamiento fraternal en el amor de nuestro Señor Jesucristo, reciban un afectuoso saludo en el Señor, esperando que las bendiciones de nuestro Dios sean cada vez más abundantes en cada una de ustedes, estimadas hermanas. Aprovecho la presente para hacerles llegar la atenta invitación para lograr el proyecto que como Unión Femenil Nacional nos hemos puesto como meta y que es el siguiente: con la ayuda de nuestro Dios, llegar a sostener a un misionero dentro de nuestra asociación. ¿Cómo podemos lograrlo? Por medio de ofrendar trimestralmente la cantidad de 500 pesos por unión. Este era un proyecto misionero. Y hermana Mari y hermanas de la Unión Femenil de ese tiempo se esmeraron para hacer esto. Y de seguro que ustedes, hermanas, tal vez recuerdan este proyecto. Hacer la obra misionera es nuestra parte importante de nuestra vida espiritual. Nos reunimos cada año y tenemos nuestra asociación y tenemos nuestros departamentos y tenemos toda nuestra estructura basado en este principio, que es el principio misionero. Nuestra unión femenil es unión femenil misionera. Nuestra unión de varones es unión varonil misionera. La SAM es misionera. Los Galileos son misioneros. Todo está centrado en la obra misionera. Nuestro deseo de corazón en el servicio a nuestro Dios es hacer la obra misionera. Aunque no tengamos el título en la fachada de nuestros templos, que nada más diga Iglesia Bautista tal, pero en nuestro corazón está ese sentir. Y en la Biblia encontramos, sobre todo en el capítulo 16 de Romanos, encontramos que hermanas participaron en el trabajo misionero del apóstol Pablo. Hay una buena cantidad de hermanas en el capítulo 16 y en varias de ellas dice que trabajaron mucho para el Señor. En el capítulo 8 del Evangelio de Lucas dice que varias mujeres sostenían la obra del Señor Jesús. Lo sostenían económicamente. Este es parte del proyecto. Por una parte es anunciar el Evangelio, hacer evangelismo para hacer misiones, ofrendar para hacer misiones, comprometernos para hacer misiones. Porque esta es la razón de nuestro servicio a Dios. Fer lo dijo hace ratito, si nada más nos reunimos para estar aquí juntos, no tiene razón de ser. Nos reunimos precisamente porque tenemos un objetivo juntos, es hacer la obra de nuestro Dios. Desde que se inició el trabajo misionero en este lugar, aquí en Neza, hace más de 50 años, el objetivo era eso, hacer más misiones, no solamente quedarnos como iglesia, sino seguir haciendo la obra. Y por eso es que semana tras semana, déjenme mostrarles qué es lo que tenemos en nuestras iglesias. De diferente manera, tenemos una cajita de fondo misionero. ¿Por qué hacemos esto? Porque deseamos que la palabra de Dios llegue a más lugares en donde se establezcan congregaciones, grupos de hermanos que sean edificados para que de esta manera después, siendo iglesias, puedan proyectarse a seguir haciendo la obra de nuestro Dios. Si nosotros no tenemos en esencia ese propósito, entonces no hay razón de estar unidos. Dios quiere, hermanos, que este tipo de reuniones nos animan a seguir haciendo la obra de nuestro Dios.
Hemos estado orando, hermanos, hemos estado orando aquí en nuestra iglesia, y de seguro que ustedes lo están haciendo en sus iglesias, de que Dios nos permita seguir haciendo más la obra de nuestro Dios. Y ese debe ser nuestro propósito. Qué bueno que la iglesia Manuel ya tiene una misión. Qué bueno que Fer está ahí. Pero tenemos que seguir haciendo otros lados. El hermano Fernando nos mencionó en el capítulo 13 del libro de Josué que todavía queda mucho por hacer, mucho campo por realizar, por conquistar. Aquí, hermanos, a nuestro alrededor está Chimalhuacán, están Los Reyes, está Chicoloapan. Bueno, podemos mencionar un montón de lugares. Nos falta llegar a ellos y necesitamos hacer la obra de nuestro Dios. ¿Lo podemos lograr? Claro que sí, claro que lo podemos lograr. Porque dice Hechos 1:8, mas recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis, ¿qué cosas? Testigos. ¿En dónde vamos a ser testigos? En Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. Aunque seamos congregaciones pequeñas, podemos hacer la obra. Porque la obra no depende de la pequeñez de la iglesia, depende del poder ilimitado de Dios. Depende de la grandeza de nuestro Dios, depende de la comisión de Él. Y nuestro hermano Jorge nos mencionó que si el Señor nos llama, el Señor nos capacita y podemos hacer la obra de nuestro Dios. Así es que, hermanos, en el amor del Señor, sigamos haciendo la obra misionera. Sigamos ofrendando, sigamos participando, sigamos luchando, sigamos orando, sigamos comprometiéndonos, porque de verdad es grandioso ver que en otros lugares se está haciendo eso. El próximo año vamos a estar allá en Melchor Ocampo, pero ojalá podamos estar en otro lugar diferente, que ya no sea ni Cuautitlán, ni sea Chalco, ni sea Nesa, sino sea otro lugar más, donde Dios haga su obra a través de nosotros, sus humildes siervos. Y hermano Fernando, Fer, David, por favor, pasen aquí al frente. Ale, ¿quisieras repartirlo? Hermano Jorge. Y sí, dales un folder. Y bueno, al hermano Carlos también. Nuestro hermano Carlos también es misionero de la iglesia El Mesías. Y bueno, Dios quiera que el proyecto misionero que Dios ha puesto en nuestros corazones siga adelante. Dejo el lugar a nuestro hermano Alejandro. Sí. A seguir con la obra misionera. Decía el hermano Fernando Montoya, la parte que es oficial o concluir. ¿Y qué se puede decir? Ya todo los hermanos bien. Pero con la ayuda de Dios, vamos a ver un tema que es una pregunta. Y el título de este pequeño tema es: ¿cuál es tu